Pues esta noche vamos a estar hablando del plan profético de Dios para la iglesia. Y es un tema donde vamos a ver reflectivamente nuestra posición en referencia al propósito de Dios. Yo siempre le digo a ustedes que Dios es un Dios de propósito. O sea, Dios no hace las cosas al azar ni por casualidad, sino porque hay una causalidad para un propósito que viene dado para una visión en cada persona. Por eso es importante que nosotros tengamos la ubicación de quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Si nosotros no nos preguntamos quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos, entonces nuestro propósito de vida carece de sentido. Y el ser humano viene a vivir esta tierra con un propósito. Y es importante que nosotros tengamos eso siempre en mente, porque si tenemos esa actitud correcta, cada vez que tenemos que tomar una decisión, buscamos el propósito de esa decisión. Nuestra vida tiene un propósito y es conocerle al dador de toda buena dádiva y don perfecto, que es el Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Es decir, todo lo que Él quiere para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Amén. Pues vamos a empezar a desmenuzar esta enseñanza con la ayuda del Señor en Mateo 24:45. ¿Y por qué empezamos con eso? Porque hay unos deberes pastorales que son inherentes a la función que te llevan a una visión correcta. Y ese es el deber pastoral. Todo pastor no solamente te predica la palabra, sino que tiene que ser buen maestro de la palabra. Yo trato. Pero es importante que tengamos esa actitud, ¿verdad?, de hacerlo así. Y dice Mateo 24, versículo 25. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? ¿Por qué traigo este versículo? Porque el original se refiere exactamente a los maestros, pastores, evangelistas y profetas. No está muy claro en la traducción, pero se refiere exactamente en tiempo y espacio para una dirección de la iglesia cuya responsabilidad radica en los que enseñan la iglesia, en los que pastorean la iglesia. Y específicamente, más que sobre todo, al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que primero responder a un llamado. O sea, tú no te nombras, a ti te llama el Señor. Y una de las cosas que es muy distintiva es en esto es que cuando una persona es llamado por el Señor para pastorear, yo te voy a decir por experiencia, lo primero es decir, no, eso no es para mí. Empiezas a resbalar. ¿Y sabes por qué? Para que ustedes entiendan esto. Porque la naturaleza pecaminosa, que es parte de la herencia adámica que cada uno de nosotros tiene, es contraria a la posición de Dios. Entonces, cuando Él te llama, tú como que, tú dices, contra, pero esto está como bien difícil. Esto será para mí. Y tú empiezas a entregar hondo y a buscar de Dios. Y entonces Dios dice, ahora es que te quiero. Y Él empieza a indagarte y enseñarte. Y empieza a mover gente para decirte cosas. Cuando yo tenía el llamado, y lo sigo teniendo porque esto hasta que se muera, hermano uno. Yo siempre me acuerdo que venían los pacientes y pastores y me decían, es que el olor de oveja a ti no hay quien te lo quite de encima. Sin yo preguntarle nada. Y eso es algo bien fuerte. Pacientes míos que se atendían y saliendo por la puerta me decían, wow, yo quiero verlo a usted predicando. Y yo no soñaba con predicar. Yo sabía que tenía el llamado, pero tú sabes, deja eso quieto. Porque, y ahí tú sabes realmente la carga responsable que uno tiene que tener con esto es más grande que la que cualquier carrera del mundo pueda tener. Y es algo que uno tiene que tener cuidado, porque no se trata de que salvaste vida, porque ninguno de nosotros puede salvar vida. Se trata de que tú lo lleves al camino de salvación que Dios te manda. Y eso conlleva una integridad, un estilo de vida, un sometimiento
24/7, donde tú tienes entonces que ser precavido con lo que cuela tu pensamiento, con lo que sale de tu boca, con lo que miran tus ojos, con lo que piensa tu mente y con lo que sientes en tu corazón. O sea, es una depuración 24/7. Si vas a hacerlo como Dios tiene y te dice que tiene que ser. Por lo tanto, es importante que la persona que está en la situación o en la postura pastoral, evangelista, profeta, intercesores, esté escuchando la voz de Dios para que responda al propósito de dar el alimento correcto, en el tiempo correcto, en la forma correcta y en el momento específico de decir la palabra que tiene que decir. ¿Y qué pasa? El ser humano en general tiene una naturaleza carnal que tiene a ser guiado hacia una dirección contraria del espíritu de una manera persuasiva. O sea que a mí me gustaría hacerlo así. A mí me parece que se ve más bonito así. Yo quisiera, pero ¿sabes qué? Dios no está en ninguna de las tres aseveraciones. Es como yo digo, en la forma que yo digo, en el momento que yo digo, y es lo que yo digo. Porque dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. O sea, ninguno de nosotros puede ayudar a Dios a hacer algo mejor que ya Él destinó. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos la profundidad de esto, es una relación con Dios que nos hace habitar en una responsabilidad suprema que a uno le tiemblan las rodillas. Ustedes me ven a mí que yo se los digo así de claro, pero yo siempre digo las cosas con mucho temor y temor. Por eso estaba hablando ahorita con Nietzsche y se lo dije. Esta es una forma de entender que la iglesia tiene que entender para bienestar propio. Porque la salvación es individual. Y cómo tú trates con Dios y Dios te trate a ti, va a depender no de Dios, porque Él sigue siendo el mismo, de ti. Y es importante que entendamos lo que Mateo quiere enseñarnos en relación a la doctrina profética de Dios para la iglesia. O sea, que es el comportamiento puro, casto y sano, de humildad y de mansedumbre, de honestidad y de transparencia, que es la relación dinámica y activa de Dios con la iglesia y la iglesia con Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta que somos la novia del Cordero. Y si somos la novia del Cordero, ¿qué es lo primero que tiene una novia? Un corazón limpio para con quién se va a casar. Un traje que demuestra la pureza y el blanco, la blancura, porque hay un corazón limpio que se entrega. Entonces, si usted ve ese principio que somos la novia del Cordero, de entrada, nuestra primera opción es mirarlo a Él y completar nuestro estilo de vida conforme a la palabra de Él, para que seamos conformados a la imagen de Él y se plasme almáticamente en la imagen de nosotros, de Él. Y eso se hace a través del conocimiento de la palabra. Entonces, cuando usted mira esta responsabilidad, usted está tratando con lo más importante que el ser humano pueda tener, que es la salvación. Nosotros vivimos un momento de tiempo, unas décadas, como yo siempre digo a ustedes aquí, pero esta vida es tan corta comparado con la eternidad, que es la preparación para alcanzar la eternidad. Por lo tanto, se trata de algo supremamente importante. No se trata de una cosa más y yo arreglo mañana. Se trata del tiempo que estamos viviendo, que en cualquier momento la iglesia va a ser levantada. Entonces, si nuestro pensamiento, palabra, obra y acción no está cónsono con la palabra, nos corremos el chance de no escuchar la trompeta. Pero bien, ¿cuál es la importancia del que enseña la palabra y del pastor? Dar la palabra correctamente. Porque por cada alma que se pierda por no hacer lo correcto, se la van a cargar en los hombros al que está pastoreando. Así como se lo estoy diciendo. Porque esto quiero que hagas, me dice el Señor, y yo tengo que hacer lo que Él me dice. Usted puede imaginarse la responsabilidad si yo no le digo las cosas como son. Y ninguno de nosotros puede pagar por lo que vale una vida. Ninguno. Pero que esto es una posición que yo se la tengo que decir para que usted entienda que así como Él exige esa responsabilidad conmigo, te la va a exigir a ti en relación con Él.
Y nosotros tenemos que estar bien claros de la profundidad del alcance de lo que conlleva esta cruz. Cuando reconocemos lo que es esa cruz, hermano, mire, yo le voy a decir, usted nunca va a llegar tarde al culto. Usted no va a ponerse a entretenerse en medio del culto. Usted va a buscar el rostro de Dios todo el tiempo. Usted se va a comer ese libro y se lo va a aprender. Porque no es que usted se lo aprenda de memoria, es que usted lo va a vivir y lo va a atesorar y lo va a agarrar. Y dice, esto es mío. Y cuando empiezas a escuchar la voz de Dios y Él hablar, te dice, wow. Y esa seguridad de que todo lo que hace Él está en el asunto y Él te da la respuesta correcta, es nuestra paz y nuestro gozo. Y es el mensaje que el pastor tiene que darle a la iglesia y plasmarle eso, no solamente verbatim, sino con fiel testimonio de la verdad. Y al usted entrar en esa dinámica activa, usted nunca se va a apartar de Dios. Porque mientras más se aprende de Él, más quiere. Y mientras más tiene, más quiere. Y se vuelve como una sed insaciable del poder de su presencia en su vida. Y no hay forma que nadie le pueda arrancar las cosas. ¿Por qué? Porque el poder de su presencia lo satisface todo, en todo y para todo. O sea que no hay forma de que tú puedas cambiar a menos que te desconectes de Él. ¿Me explico? Y ese es el mensaje que hay que enseñarle a la iglesia. Así que el segundo mensaje más importante de eso es que lo que esté en nosotros sea multiplicado en otros. Porque eso cumple con lo que se llama la gran comisión. Amén. Así que entronícese y déle importancia a lo que importancia, honor y honra merece, que es Él. Vamos al próximo versículo, que es la doctrina de Dios para la iglesia, plan profético. Primera de Pedro 5, Gabriela, 2 al 4. Pronto vamos a tener jóvenes, más jóvenes todavía bregando con todo esto. Primera de Pedro 2, 5, 2 al 4, correcto. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Fíjese que toda esta descripción lo que implican es hacer la obra por amor. Hacer la obra en amor. ¿Por qué? Porque quien va a pagar la buena acción dinámica y activa de apacentar una grey, y eso quiere decir apacentar una iglesia, guiarla, orar, interceder, romper noches orando. Lo que Dios te mande a hacer. Dios es el que va a pagar. No hay dinero en el mundo. Porque el dueño del oro y la plata es Dios. ¿Qué significa? Que similarmente los pastores lo hacemos, así también a veces los intercesores lo hacen. Así también los líderes lo hacen. ¿Por qué? Porque es necesario pagar el precio de la sanidad, de la liberación, de la autoridad y de poder. Y es algo que no se puede comprar con dinero. Ni tampoco se puede comparar el bien que usted hace para ser remunerado por dinero. Por eso yo siempre digo, la iglesia no es un negocio. La iglesia es de Dios. Y yo lo digo ampliamente porque lo explico a los discípulos, lo explico a los pastores que se forman para que lleven la mentalidad correcta. Y no hablo de nadie, ¿verdad?, que quiera hacer contrario. Pero yo digo, si esto es lo que dice la palabra, esto es lo que hay que hacer. Amén. Y hay de aquellos que violenten la palabra y no cumplan con ella. Vamos a seguir con el versículos 3 y 4. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, no te sientas más grande que puedes aplastar a alguien. Orgullo se llama eso. Dios no está en el orgullo y en la soberbia. Dios lo mira de lejos al orgulloso y lo pone en vergüenza. Siendo ejemplos de la grey. O sea, que la persona que está comandando la iglesia de parte de Dios tiene que ser un ejemplo testimonial de la verdad de Cristo en todo momento.
No quiere decir que uno no pueda fallar. Tú puedes fallar, pero tienes que reivindicarte en la acción correcta. Y a veces tendrás que explicar por qué tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y entender y darle a entender a la iglesia que eres un ser humano, que puedes equivocarte como se puede equivocar cualquiera. Y en esa humildad y mansedumbre Dios se glorifica. Amén. Vamos al 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Dios, ¿verdad? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esto aplica a toda la iglesia. O sea, todos tenemos que asumir la misma forma que el pastor y la pastora le demuestran a ustedes. La iglesia lo va a seguir como ejemplo, porque esa responsabilidad se tiene que rendir a Dios. Por lo tanto, el ejemplo se tiene que ver, palpar, sentir, hablar. ¿Qué pasa con las personas que reniegan eso? En el fondo es orgullo. Las personas que se oponen a esa forma de ser, las personas que se resienten porque no hacen lo que ellos dicen que tienen que hacer, es por orgullo. ¿No ven? Hay que bajar eso con aceite de oliva. Vamos al próximo versículo. Segunda de Timoteo, Gabriela, 1, 8, 9, 10 y 2, 11 y 12. No lo tengo aquí, pero yo me acuerdo que es de eso. Segunda de Timoteo, 1, 8, 9, 10 y 11. Sí. Y 12, correcto. Dice, por tanto, no te avergoncéis, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, este es Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quiere decir que no nos avergoncemos de las aflicciones que hemos de pasar por llevar la vida que Cristo llevó, donde somos perseguidos, acusados falsamente, blasfemados, calumniados. No por eso vamos a dejar de hablar la verdad. No por eso vamos a cogerle miedo a quien te quiere de afuera acusar para callar tu boca. No por eso vamos a dejar de respaldar el propósito de Dios en la vida de los creyentes y en los hijos de los creyentes. ¿Por qué? Porque cada familia representada aquí conlleva una responsabilidad paternal y maternal cuyo cuidado recae sobre los pastores. ¿Por qué esto es importante que la iglesia entienda? Porque cuando uno le dice, papá y mamá, tienes que cuidar a tu hijo así, tienes que hacer esto así, porque esto es lo que es correcto, esto es lo que dice la Biblia, la iglesia tiene que entender que esa es parte del cuidado pastoral. ¿Para beneficio de qué? Del propósito de Dios en la vida de ese niño que se está formando, de esa niña que se está formando, de los padres y las madres. ¿Lo ven? Entonces, cuando vienen las aflicciones del Evangelio, es que el poder de Dios se va a manifestar en favor de lo que tú has creído, en favor de lo que has aprendido, en favor de lo que dice la palabra de Dios. Y ese es propósito para crecimiento, unificación de autoridad y de poder para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios se va a glorificar en esa unificación como pueblo de Dios para ser fortalecido y Dios cumplir los propósitos de individuales de cada uno, pero también colectivamente como iglesia. Y esto es importante que lo entendamos. Si mi hermana tiene una aflicción con un hijo, por X o Y razón, no se trata de acusar de este, aquello y el otro, sino se trata de orar que Dios se glorifique para la solución de ese problema. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar unidos por todas las partes. Y gozarnos cuando venga la bendición de cada uno de sus hijos y aplaudirlos y reírnos y gozarnos igual como si fuéramos para nosotros mismos. Y también cuando nos toque llorar, llorar también, porque esa es parte de la función. Hay veces que el apretar a una persona en medio de una situación difícil y llorar con ella es la mejor consolación que puede existir. ¿Te va a decir que estoy loco? No, eso es así. Y lo mismo se puede llorar por tristeza como por alegría.
No tiene que ver. Son emociones que surgen espontáneamente, que liberan una carga emocional, que puede ser de gozo o puede ser de tristeza, pero es necesario. Vamos con el 9, Gabriela. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Quién es el que nos salvó en llamamiento santo? Es Dios a través de su Hijo Jesús por el Espíritu Santo que opera en nosotros, ¿verdad? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, que antes de que nosotros existiéramos, ya Dios había planificado una acción en nosotros dinámica y activa para salvación. Si nosotros sabemos esto, nosotros vamos a atesorar en todo momento todo lo que Dios nos da. Y la gente dice, pero también lo malo. Sí, también lo malo. A menos que tú te salgas del orden y cojas el cantazo de gratis, porque también pasa. Pero hay situaciones que Dios la permite con un propósito de bendición suprema. Y de momento tú no lo entiendes, pero entonces cuando te metes con Dios, ves la revelación. Dice, yo quiero que después tú nos das un testimonio en Marte. Prepáralo de todo lo que ha pasado. Es que el Señor me dice que te lo diga. Y yo, porque es un testimonio de sanidad interior bien bonito. Yo no sé si una hora le da, pero bueno, vamos a ver. Dios hará. Entonces, ¿qué pasa? Esa sanidad interior que Dios nos da en medio de la adversidad hace que nosotros no solamente crezcamos espiritualmente y maduremos, sino que cada vez tengamos más autoridad y poder para vencer los obstáculos. ¿Por qué te pone un obstáculo de primer grado? Después te pone uno de segundo, de tercero, de cuarto. Y por ahí sigue, porque es interminable la autoridad de Él para crecimiento espiritual hasta que lleguemos a la eternidad. Por lo tanto, sabemos que si Él tiene ese destino ya formado para nosotros, nosotros tenemos que caminar sobre esa base para ser bendecidos. Vamos al 10. Porque ese es el propósito de Dios para la iglesia. Dice, pero ahora ha sido manifestada por aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, le dice Pablo a su estudiante Timoteo. Quiere decir que la aparición del Jesucristo al resucitar enseñó que la iglesia de Cristo Jesús nunca muere. Nunca muere. ¿Por qué? Porque los cuerpos pueden ser ¿qué? Glorificados o transformados, pero dice la palabra que nos reconoceremos tal y como fuimos. No vamos a recordar los eventos pasados, pero nos vamos a reconocer en una nueva estilo y modalidad de vida, muy superior a la que tenemos. Por lo tanto, la iglesia no muere. Y Dios tuvo que morir y resucitar para demostrarle lo mismo. La misma figura del Jesús que murió en la cruz del Calvario fue la misma figura que vivió 40 días y 40 noches y comió y habló entre la población de Israel. El mismo. La misma voz, la misma cara, el mismo cuerpo, pero con las señales de la cruz. Por eso es que te dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, que te dijo, yo similarmente morí y resucité, así mismo va a pasar contigo, y para que tú sepas que así va a ser, te lo estoy dejando escrito desde antes. Para cuando tú lo veas, digo, tal y como dijo fue. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos. ¿Lo ven? Esa es la doctrina para la iglesia. ¿Qué pasa cuando la iglesia recibe esta información? La iglesia se fortalece. La iglesia tiene la seguridad, tiene la paz y el gozo, que aquellos que se fueron adelantados, tú lo vas a ver después. Y eso para nosotros, créame, es una seguridad. Porque cuando se te muere un familiar, un pariente, un hijo, una madre, un padre, tú sabes dónde está. O sea,
muere en esperanza. Y es lo que la Biblia da, esperanza contra esperanza. Cuando tú te sitúas en esa posición, tú tienes una seguridad tan poderosa que en el mismo funeral de tu familiar muerto, tú predicas y la gente se convierte. Me pasó con mi mamá y con mi papá. ¿Por qué? Porque es el poder de la resurrección mostrado en la muerte. Y el ser humano necesita ese tipo de encuentro para poder ver la realidad de lo que normalmente no puede ver. Y Dios tiene propósito en cada detalle, porque Él es un Dios de propósito. ¿Lo ven? Vamos al 11. Gabriela, por favor. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ese es Pablo. O sea, Pablo tuvo que pasar por todas las cosas que tuvo que pasar para que él pudiera llegar a llevarlo al nivel de predicar el evangelio, cuando él era todo lo contrario. Él mataba a la gente del evangelio. Y fue partícipe de la muerte de Esteban, que bíblicamente está registrado. Y él fue testimonio cuando Esteban, que lo están matando a pedrada, dice que vio a Dios. Y se reía en medio de la... ¿Tú sabes lo que es morir a pedrada limpia? Fractura de cráneo, nariz, cabeza, de hueso. Es horrible. Y él se sonríe. Es más, y le llegó a decir, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y lo habían apedreado. El primer diácono de la iglesia. Entonces, cuando usted entiende eso, usted se da cuenta. Sí, a un micrófono para Juan. Coge el micrófono, coge el micrófono. Míralo aquí. Ahí usted se da cuenta que la importancia de esto está por encima del intelecto humano. Sí, Juan. Préndelo ahí. El Señor mismo se paró para recibirlo. A Esteban, sí, sí, sí. Esto es importante. Si en el testimonio terrenal de este diácono, Esteban, lo pudo verbalizar, usted tiene que entender que todavía en el plano terrenal esto es tan real como lo es en el cielo. Cuando yo le digo a la gente que yo estuve en el cielo y todo lo que vi, lo que pasó, la gente se queda mirando como si aquello fuera del otro mundo. Y no es tan real como que estás aquí. Es más real lo que está en el cielo. Y dice, wow, ¿qué más real? Sí, porque todo lo que ocurre en el cielo se manifiesta en la tierra. Entonces, ¿de dónde sale lo primero? Del cielo. El original es el cielo, no es esto. Y es lo que tenemos que buscar. ¿Lo ven? No. ¿Por qué el original es el cielo? Porque es la causa del efecto de toda existencia. Vamos a tener que entrar en esa teología un momentito. La causa de la existencia es el hecho sustancial por lo cual las cosas ocurren. Entonces, hay unos propósitos y los propósitos se crearon en el corazón de Dios y del cielo parte todo lo que va a ser existencialmente real después. Pero el cielo es más real que lo que está en la tierra, porque la tierra es temporero y momentáneo. Aquello es eterno y para siempre duradero. ¿Lo ven? Pueden preguntar. Por favor, Hernán, ayúdame con el micrófono, porque se están grabando y es importante que la pregunta que usted pueda hacer o la aseveración la capitalicen otros también. Adelante, Jenny. O sea que para permanecer en el Evangelio es más importante el conocimiento de la vida y el mundo espiritual que lo que estamos viviendo. Correcto. Para poder permanecer. Sin De eso no logramos la victoria. No la va a tener. La pregunta es ¿por qué? Si todo lo que nosotros conocemos primero surge en el cielo y después se materializa en la tierra, usted va a entrar al mundo espiritual con el conocimiento que similarmente usted hereda los rasgos fisonómicos, ¿verdad? Fenotípicamente de su persona, de su papá y su mamá, pero también genotípicamente de su papá y su mamá. También tiene los rasgos heredados espirituales de la herencia espiritual del pasado. ¿Qué pasa? Cuando usted entra al conocimiento de los rasgos espirituales, es decir, de demonología, que yo lo doy mucho aquí, usted va a darse cuenta porque a veces tiene los mismos rasgos que ocurren en su familia, también ocurre en usted.
Pero hay una cosa que es importante. Como yo siempre digo, en mi casa yo soy el primer convertido. En la casa de mi esposa, la primera convertida. Nosotros paramos con esa herencia generacional de maldición. Ella en su familia y yo en la mía. Le voy a contar la mía rápido, una de ellas, pues tantas. Mi papá era masónico católico. Usted sabe lo que es eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo miro la herencia, el primer matrimonio de el abuelo mío tuvo un hijo, se divorció. Cuando yo veo a mi papá, tuvo un hijo, se divorció. Cuando veo a mi hermano mayor, que ya murió, tuvo un hijo y se divorció. Cuando yo veo la herencia mía, tuvo un hijo y me divorcié. ¿Qué pasó ahí? Herencia espiritual. ¿Lo ves? Ya eso fue cortado cuando yo vine al Evangelio. Eso es lo que se llama espiritualmente la epigenética nueva. Se cortó conmigo porque el conocimiento de Dios hacia mí me hizo entender y me mandó a estudiar todas estas cosas para yo poder entender la genética espiritual, que no se habla en las iglesias, aquí se habla. Cuando usted conoce esto, usted entonces empieza a entender por qué hay una tendencia a hacer los mismos disparates que hicieron en el pasado los otros. Y usted puede cambiarla y detenerla. Porque es Cristo en usted y usted en el Señor. ¿Lo ven? ¿Están claros en eso? Cuando hablo de epigenética, me refiero a la epigenética espiritual, que también puede ser la epigenética genómica del intestino por las cosas que aprendemos a comer correctamente. Pero son dos cosas aparte. Una cosa espiritual y otra física. ¿Lo ven? Porque es que si buscan en el diccionario le va a aparecer más fácil la genética y la espiritual no le aparece. ¿Lo ven? Ok, vamos al 12 entonces, Gabriela. Dice, por lo cual asimismo padezco de esto, pero no me avergüenzo. O sea, Pablo está sufriendo persecuciones, maltrato, injusticia, acusaciones, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es más poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es el depósito de Cristo en su vida, es el depósito del resultado del Evangelio, es el depósito de la salvación. Por eso nosotros tenemos que darle más importancia a las cosas del cielo que a las cosas de la tierra, no sin dejar de mirar lo que está ocurriendo en la tierra, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en la iglesia. Cuando tú tienes la mirada puesta en las cosas de Dios, no hay nada que te pueda detener ante lo que Dios te manda hacer. Y esto es bien importante, porque mucha gente dice, pero es que no me da tiempo a hacer esto, es que no puedo con aquello. Y cuando tú analizas bien, es que has puesto primero las cosas terrenales antes de las celestiales. Porque en tu corazón eso es más importante. Y yo te pregunto, ¿cómo tú le vas a pedir a Dios una salvación cuando lo más importante se lo diste a las cosas materiales de la tierra? ¿Dónde estamos parados? Y no siempre es dinero, porque estoy hablando de dinero, es que los compromisos terrenales los pones primero. Profesora, adelante. Está apagado, yo creo. Ahí. Es que estaba rojo y yo dije, pues sigo por ahí. Pregunto, déjame ver cómo parafraseo la cuestión que tengo en la mente. Ok, en el cielo, como estaba hablando, que hablé con usted ayer, en el cielo, y usted lo trajo hoy, el cielo se ejecuta y se recibe en la tierra. Entonces, ayer cuando yo le decía, pero en la tierra, nosotros podemos en el cielo ejecutar bendición. Y entonces, cuando viene esa amalgama genética, porque los que Dios está buscando adoradores, creadores en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y entonces comenzamos entonces a nivel espiritual a generar la bendición espiritual sobre los nuestros. No sé si se podría decir sembrar en los cielos para que entonces se manifieste en los nuestros, cosa de que todo ese pasado genético espiritual se convierta de maldición a bendición. Correcto. Y entonces nosotros tenemos la autoridad delegada de Dios, porque no es nuestra. Es delegada. Es delegada de Dios de convertir
toda esa maldición en bendición. Por eso es que nos tenemos que parar en la brecha y resistir al enemigo Ujú. Muy bien. y cortarla. Sí. Ok, no estoy mal. No, correcto, así mismo es. Cuando usted quiere hacer las cosas de la manera que Dios, a veces Dios habla en sueños, a veces Dios permite circunstancias que todas están ligadas a lo mismo y Dios los muestra de diferentes maneras porque Dios tiene trato diferente con cada uno de nosotros. Pero el propósito es el mismo. Nosotros tenemos que entender que cuando estas cosas están ocurriendo y entra el conocimiento suyo es porque Dios determinó que usted es la persona que va a cortar con esa genética. Y usted entonces le va a tocar el trabajo de decirlo, pero realmente es Dios a través de nosotros. Por lo tanto, usted va con confianza a hacer lo que Dios dice que hay que hacer, porque es Dios quien resuelve la situación. Él es el que convence, Él es el que persuade, Él es el que hace entendimiento para la gente. Y nosotros tenemos que andar en esa confianza, porque esa es realmente el depósito de nuestra oración que sube al cielo y se manifiesta en la tierra, para hacer el propósito de Dios en la vida de esa persona que necesita el conocimiento. Es importante que tú des testimonio. Ahora mismo yo voy a hablar de eso, pero no voy a hablarlo porque quiero que tú lo digas. Profesora, usted lo tiene que decir, porque es suyo. Qué lindo. Es que está implicado en el tema que estamos hablando. Usted se va a gozar cuando usted escuche esto. Y creo que es muy pertinente que se haga después que terminó esta clase porque hay mucha gente cometiendo ese mismo error. No lo crea. ¿Y sabe por qué se comete? Porque la iglesia no habla de eso. No se enseña eso. Y de hecho, en los institutos teológicos no se aprende eso ni doctorado. Usted tiene que irse a estudiar eso en demonología aparte. Si a usted le interesa verdaderamente trabajar con el tema. Bien, vamos a seguir. Se nos va el tiempo demasiado rápido. Segunda de Timoteo 2:15. 2:15, Gabriela. Dice, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esta versión dice que use bien la palabra, otra dice que trace bien la palabra, es lo mismo. La palabra de verdad. ¿Por qué esto es importante? Porque una vez que usted conoce la verdad, el tiempo de Dios, y Dios es tiempo, cuando va la traducción del eterno es tiempo, Dios requiere que ese tiempo usted lo use en la maximización del conocimiento que usted adquirió, pero también para que otros lo reciban y todos reciban ese conocimiento para cumplir un propósito que se llama la Gran Comisión, que es la salvación y la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa cuando usted traza bien la palabra? Usted, aunque lo critiquen, aunque usted se sienta que lo han avergonzado, usted no tiene que avergonzarse. Yo en mi urbanización, yo le doy la palabra a la gente y la gente se echan a reír. Y yo me quedo serio y yo le digo, yo espero que cuando llegue ese momento tú te puedas reír como estás ahora. Porque ¿sabes qué? Mi palabra dice que después vendrá el crujir de dientes. Y es triste porque no hay otro pasaje. Y no te va a servir el dinerito. No te va a servir los titulitos. Yo les digo así. Para que entiendan. Y la gente se me queda mirando y se le va la sonrisa. Y yo creo que es bueno porque algo se quedó en tu mente y en tu corazón. Biblia contigo, nos vemos. Ni lo invito a que siquiera. Porque son muy orgullosos, necesitan doblegarse ante Dios y Dios trabajará con ellos. Pero le cuento eso como una realidad. ¿Sabe lo que es reírse de una palabra que Dios le da? A mí no me avergüenza. Y no me importa. Yo se la doy. Es para su bendición, si la cogen bien y si no la cogen, pues será para maldición. Vamos a estudiar eso más adelante. Así como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no tenemos que avergonzar? Porque el evangelio, usted no tiene que defenderlo, él se defiende solo. Como es la verdad va a salir como quiera. No hay forma de que no deje de salir. Todo, e incluso en la oscuridad, la verdad siempre sale. Toda la obra de maldad que están generando, toda,
Usted ve que se están dominando la obra de maldad y haciendo cosas. Todas. Y lo vamos a ver con nuestros ojos, saldrá a la luz. Todas. ¿Por qué? Porque la verdad tiene la potencia de Dios. Independientemente de que esa gente no conozcan a Dios, la verdad Dios la va a hacer valer. Por encima de todo. Vamos para el próximo versículo. Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Jeremías 3:15 es algo bien importante porque trabaja con el interior de nosotros. Dice, y os daré pastores según mi corazón. O sea, que cuando él te está diciendo al profeta Jeremías, yo te voy a dar pastores según mi corazón. Oye, yo soy el que los voy a nombrar. Yo soy el que lo voy a nombrar porque es según mi corazón. Que os apacienten con ciencia. Ok, esto no es ciencia de la que usted conoce. La ciencia es el conocimiento de la verdad para una aplicación de ese conocimiento que es un don. Según Primera de Corintios 12, léase ahí los dones. La ciencia, el don de ciencia es un don donde usted lo ha visto aquí cómo funciona. Yo me paro aquí de frente a la gente o la pastora, Dios revela esa vida, lo que está pasando, y yo no sé ni el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque es Dios, o sea, tú eres un vehículo que usa Dios para hacer lo que Él quiere y tú no sabes ni lo que es. Pero la gente me pregunta, ¿y qué es lo que quiere decir? Mira, ¿sabes qué? Yo no sé, ni puedo repetir la misma palabra otra vez. Y yo le digo, grábalo. Porque es que Dios no falla. Dios no falla. A veces yo me encuentro con gente de la calle de palabras que Dios le dio hace 15 años y me dice, mira, tú te tenías que llamar. Y yo, ¿por qué? No se queda pensando, ¿y qué será? Me dice, muchacho, se cumple aquello que tú me dijiste. No, te dijo Dios. Y me hace el relato. Porque es Dios. Y yo tengo experiencias tantas y tantas y tantas y tantas. Mira, Dios a veces me pone a escribirlo en un papelito. Número. Y en el tiempo preciso, Dios saca, digo, la persona saca y lo mismo que dice en ese papel escrito está. Con números exactos. ¿Usted cree que yo puedo hacer eso? Por amor a Dios. Eso es Dios. Y usted dice, ¿cómo pasó eso? Míralo ahí. Te daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con la inteligencia. Inteligencia es el arte de saber usar la sabiduría. Amén. Vamos por aquí, seguimos. Iglesia. Mateo 24, 40 al 44, Gabriela. Mateo 24, 40 al 44. Este es Jesús hablando en Mateo. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, que va a haber matrimonio en pareja donde son disparejas. Vamos a tratar de que eso no pase. Pero aquí la parte importante de esta parábola es que entendamos que la salvación es responsabilidad de cada uno. O sea, yo no puedo hacer que la pastora se salve, ni ella puede hacer que yo me salve. Pero yo sí tengo que procurar salvarme y ayudar a otros a que se salven. Pero es cada uno en su deber. Eso no quiere decir que usted no ore, que no interceda, que no lleve la palabra. Eso no quiere decir eso. Usted tiene que hacer eso, porque esa es parte del evangelio. Pero la salvación es individual. Ahí es donde la puerca se le antorcha el rabo, porque la responsabilidad es individual. Y sigue el 41, Gabriela. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. El mismo ejemplo, pero de compañeros de trabajo. Fíjate qué interesante, y esta es la parábola de Jesús hablando directamente. Y dice 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, que estés a cuenta clara conforme al propósito de Dios, porque si cuando suene la trompeta, que va a sonar, que es el levantamiento de la iglesia neotestamentera, que somos nosotros, no estamos bien con el Señor, puede que no escuchemos la trompeta. Entonces,
eso conlleva una responsabilidad de cada uno de nosotros con Dios y delante de Dios. Mire el 43. Pero sabes de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, no dejaría que su casa la pudieran dañar. Por lo tanto, Él nos está haciendo un llamado a que continuamente mantengamos esa relación dinámica y activa, caliente con el Señor, para que estemos en la posición correcta. ¿Lo ven? Ese es para la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Mire el 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y por qué Dios hace las cosas así? Porque Dios quiere que estemos todos unidos en el propósito de Él y funcionemos dinámicamente activos en el propósito de Él. A veces, con el testimonio tuyo, con el testimonio mío, es más que 1000 palabras. Y eso es lo que Él quiere que nosotros mostremos, porque nosotros a veces predicamos más con el testimonio que con las palabras. Con los hechos de las decisiones que tenemos que tomar, hablamos más que diciendo una consejería o orando directamente con la persona. ¿Por qué? Porque usualmente la gente secular que no conoce a Dios, lo que más se fijan es el testimonio. Y nosotros tenemos que estar entendiendo esto claramente, porque el testimonio habla de lo que realmente hay en nuestro corazón. Y la mansedumbre y la humildad se tiene que ver. La humildad se tiene que ver. Estamos en Mateo, ¿verdad? Búscate Mateo 25:10. Esta es otra parábola de Jesús hablando. Mateo 25:10. Ahí está. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a él a las bodas y se cerró la puerta. Esta es otra parábola de las vírgenes, donde él está explicando lo mismo de otra manera. O sea, no pueden perder el tiempo en las cosas de este mundo, sino cimentarse en la prioridad en las cosas de Dios. Por eso ellas no se prepararon y fueron a comprar vino para prepararse. Pero ¿qué pasó? Vino el esposo, que es el levantamiento de la iglesia, y las que estaban preparadas se fueron a las bodas, pero después se cerró la puerta. Pasó con Noé igual. 50 años predicándole a esa gente y no le quisieron hacer caso. Cuando Dios mismo cerró la puerta de la embarcación, entonces todo el mundo quería, pero estaban nadando en las aguas y perecieron en las aguas, en el arca de Noé. Es lo mismo. Pasó en aquel momento y pasó en este momento, y en este momento va a pasar igual, porque dice la palabra en Corintios, Marcos, Lucas, Juan, te lo puedes buscar, dice que estamos viviendo los tiempos de Noé. Se casan unos con otros, hombres con hombres, mujer con mujer, la ideología de género, por ahí para arriba, todo lo que usted quiera. Es lo mismo. Todo aquello ya en el pasado se vio. El Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo en Sodoma y Gomorra. La parábola de la higuera. Vamos a conocer el tiempo por la hoja y porque el fruto está maduro. Ajá. Ya te lo lleva, espérate. Los tiempos de la higuera, que eso es referente a la higuera es Israel, pero también estamos hablando del tiempo donde vamos a entrar a la apertura de Jacob, que es la gran tribulación, que nosotros no la vamos a ver. Adelante. Lo que se le dijo a Jeremías es bien importante, de darle un verdadero pastor, que es lo que está pasando hoy día. Por eso el Señor, cuando le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta, y se lo volvió a decir, y volvía apacienta. Y yo pienso que cuando el Señor a veces te quiere decir algo duro, suave,
Pero cuando el Señor me dice, mira, no robe, me puede decir, da más, da más. Y lo que está diciéndote es, no me robes, no me robes. Porque el Señor nunca como que maltrata. Él te dice las cosas de otra forma para que tú entiendas en amor. Y cuando le decía apacienta y volvía, apacienta, ¿por qué? Porque él era machetero, él tumbaba orejas. Y entonces cuando dice apacienta, yo me imagino pues que ese pasto, hay ese pasto que pica, que raya, que corta, que daña. Y eso espanta a las ovejas, ¿verdad? Entonces, ese pasto suave, y no es pasarle la manita al pecado, es que se puedan sentar con tranquilidad porque las ovejas se espantan de cualquier cosa. Y entonces aquí yo veo en la profecía contra los pastores, que dice, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los pastores y a los rebaños. Y también dice, yo buscaré la perdida y haré volver, yo mismo iré por mis ovejas. Y dice, mas cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová, he aquí yo juzgo entre oveja y entre carneros y machos cabríos, porque aún no solamente tenemos que tener un buen pastor, que es lo que está pasando en este tiempo, para discernir y ser las vírgenes sensatas de saber, de tener un buen alimento y saber en el tiempo que estamos por cuanto tuvimos un buen pastor, sino que también va a juzgar de oveja a oveja. ¿Por qué? Porque también hay personas dentro de la congregación que ni comen ni dejan comer. Sí. Y entonces son piedras de tropiezo. Y este es el tiempo de la depuración, donde el Señor está, ¿verdad? Limpiando y poniendo y nos está trayendo al lugar donde vamos a tener buen alimento. Y esto es importante porque, mire, cuando yo siempre le digo, cuando a usted le choque algo que yo le digo, confróntelo con la palabra. Realmente está chocando es la misma persona con la palabra, no soy yo, porque yo le digo la palabra. Entonces ahí es donde usted se va a encontrar verdaderamente si usted está siendo pastoreado o no. Porque el pastor no estaba para pasarle la mano, sino para guiarlo, en amor, pero guiarlo, porque ese es el propósito. Y ahí es donde estriba la parábola de apaciéntame mis ovejas, y que fue una realidad que le dijo contextualmente el maestro a Pedro. Pero fíjese qué interesante, hablando eso de Pedro rápidamente, es que el tiempo se va muy rápido. Pero de todas maneras, mire, es importante esto. ¿Cómo Pedro pudo apacentar las ovejas de primera instancia? Él no lo podía hacer. No lo podía hacer porque no había llegado a tener la llenura del Espíritu para poderlo hacer. Fue entonces, después que vino la de Pentecostés, que él lo pudo hacer realmente. Porque entonces la llenura del Espíritu hizo que Pedro desistiera de la vieja criatura violenta que existía para entrar en la nueva criatura del nuevo ser en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es lo que nosotros tenemos que procurar hacer. O sea, nosotros tenemos que dejar esa vieja criatura y formar la nueva conforme a la palabra de Dios para ser verdaderamente llenos del Espíritu y conforme a la voluntad de Dios obrar. Si nosotros no hacemos eso, entonces vamos a tener una pierna en la iglesia y la otra pierna en la calle. Y no podemos hacer eso. Porque esto se trata de nuestra salvación y vida eterna. Y la iglesia neotestamentaria es una iglesia privilegiada, pero es una iglesia que va a tener que guerrear. ¿Me está entendiendo? Guerrear en el espíritu, no es que va a coger armas de revólveres y cosas, no. Va a tener que guerrear en el espíritu. Con eso yo le hablo mucho de que los domingos cuando le trae la predicación, que no le tengan que tener miedo a la iglesia a nada. A nada es nada. Porque el que te llamó venció la muerte. ¿Habrá algo más difícil para el hombre que no pueda vencer que la muerte? No. Entonces, si él venció la muerte y él está contigo, las promesas que tiene contigo, las va a cumplir. ¿Miedo a qué le vamos a tener? A nada. A nada. Ahora,
Lo que nosotros tenemos que hacer, que nos corresponde como padre, como abuelo, como tío, sobrino, lo que sea, tenemos que hacerlo. Es dar la palabra, ir a presentar la palabra, hacer depósitos de oraciones del cielo, para que las cosas que están en el cielo ocurran en la tierra. Nosotros como iglesia somos los que le damos la potestad legal del cielo de que se manifieste Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque Él anhela que sus hijos lo reclamen a Él para la solución de los problemas. Él lo anhela, Él lo desea. Y la palabra te lo dice bien claro, porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces Él quiere dártela, pero tiene que ser la manera y forma de Él. Amén. Vamos a un versículo más. Estamos en Mateo 25:10. Vámonos a Mateos 7, 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Fíjate que te está diciendo, el camino del mundo es ancho, es cómodo. Yo me voy a poner en el camino del mundo, significa, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y en la forma que quiero. O sea, no te ciñes a la palabra de Dios, sino que actúas en la voluntad carnal. Es que me duele la cabeza, estoy cansado, es que ayer estuve corriendo jet ski y hoy no puedo moverme, no voy para la iglesia. Un ejemplo. Y entonces tú dices en la carne, pero es que me duelen las piernas, es que yo no puedo, porque sí te duele todo eso. Pero ¿pensaste tú de ver primero antes de hacer todo eso? ¿O te diste el gusto cogiendo? Le digo eso como ejemplo porque a mí me gusta el agua y corría jet ski y esquiaba y navegaba y buceaba y todas esas cosas. Entonces, por eso es que se lo cuento. Y cuando me pasaban esas cosas, aunque fuera arrastrándome, yo iba. Y un día el Señor me ministró y me dijo, estás así porque quieres. Porque yo pensaba, bueno, cuando me subo al altar se ve el dolor. No, mijito, Dios sabe más que tú. Vas a hacerlo pasar. Sí, porque la vez que me dio osteomielitis, yo me trepaba al altar y no me dolían los huesos. Me bajaba y empezaba el dolor. Y me acuerdo como ahora que venía precisamente de las Islas Británicas. Y ese domingo me tocaba predicar. Pues yo me fui jueves, viernes, sábado. Y sábado por la tarde llegué a Puerto Rico, hecho leña. Y el domingo ya tú sabes. Y me ministró así. Y me tuve que quedar con mi dolor. Porque aprendí que el resultado de lo que tenía era el resultado de mi irresponsabilidad delante de Él. Porque yo me tenía que cuidar. No es que no fuera, pero tenía que cuidarme. ¿Lo bien? Esa es la puerta ancha. La estrecha, entonces dice, bueno, pues yo voy a ser comedido en lo que voy a hacer. Voy a ir, pero voy a hacer esto y esto no y esto así. Y esa es la puerta estrecha. Porque es la puerta de rendición de responsabilidad a Dios que todo lo sabe. ¿Lo ven? Cuando entendemos eso y sabemos que tenemos que rendir responsabilidad, entonces pensamos lo que tenemos que hacer. Le leo ahora. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta. O sea que si tú no procuras entrar en el proceso de rendición de cuentas y de responsabilidad, vas a pasarte lo que la experiencia que yo le pasé que le acabo de contar. Espacioso y el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque entonces si el no rendir cuenta y no ser responsable conlleva que no te vas a reunir, que no vas a buscar el rostro de Dios, sino que te vas a llevar porque me voy a tomar una pastilla ahora para que se me vaya el dolor y voy a dormir. Entonces te ausentaste de Dios. Y la gente dice, pero eso es un domingo. No, no es que es el domingo, es el hecho sustantivo de tu mal proceder e irresponsable ante un Dios poderoso que está esperando por ti. ¿Lo ven? Estoy hablando de mí. Yo no quiero que usted caiga en eso. Dice, lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. O sea que la iglesia está cayéndose en este ABC. Vamos al 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino
que lo lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué poco? Porque la tendencia de las cosas de allá afuera van a tener poder sobre tu vida en la medida y forma que tú le des el poder. Porque si tú conoces la verdad que te liberta a ti, ¿quién te puede convencer de lo contrario que tú sabes la verdad? ¿Mm? Cuando Pedro lo encerraron y le dijeron que no quiero que predique más el evangelio, y él dijo, es preciso que yo hable del testimonio de las cosas que he visto, no lo que digan los hombres. O sea, en otras palabras, tú que estás en autoridad judicial, no me vas a decir a mí de lo que yo voy a hablar. Yo voy a hablar lo que yo he visto y lo que he hecho. Y la iglesia tiene que considerar la importancia suprema del rendimiento que Pedro hizo primero ante Dios, antes que las autoridades. Y las autoridades de este mundo te van a llevar a una inclinación contraria a los propósitos de Dios, por no decir otras cositas. ¿Y sabes qué lo hacen? Miedo. ¿Estamos ahí? Pues vamos a orar y me quedé ahí a mitad de camino porque esto es larguito. En Mateo 7:13.